Normalmente cuando abres una partitura hecha por otra persona, si los dos tienen la misma versión de Sibelius, no hay problema. La partitura se abre aquí y allá exactamente de la misma manera. Pero ¿qué pasaría si alguien hizo una partitura, te la envía, y tú al abrir la partitura se abre mal? ¿Por qué? Porque faltan las fuentes con las cuales se hizo la partitura. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son archivos de texto donde tenemos, en cada archivo tenemos un tipo de texto que pueden utilizar los diferentes programas para sus fuentes de texto, eh, Photoshop o programas de diseño, programas como los editores de partituras, pueden utilizar fuentes musicales. Porque estas fuentes son de texto literario, pero también hay fuentes musicales que gracias a las cuales podemos cambiar la forma de nuestras partituras, las fuentes de nuestras partituras, el tipo de letra de nuestras partituras, ¿no es así? El diseño de nuestras figuras musicales. Entonces, si alguien ha hecho una partitura, te la envía y esa partitura, esa persona utilizó unas fuentes que tú no tienes, entonces habría que o bien conseguir esas fuentes para que esa partitura que te han enviado abra exactamente igual, o sustituirlas por otras fuentes. Como les decía, si tienen el mismo programa instalado, la misma versión de Sibelius, eh, no habría inconveniente y abrirá la partitura de la misma manera aquí y allá. El intercambio de archivos no tendrá ningún tipo de problemas con respecto a las fuentes. Pero dado el caso, por ejemplo, abrimos una partitura que nos han enviado, por ejemplo esta partitura. La abrimos y de repente justamente nos advierte que esta partitura tiene tres fuentes, ha utilizado tres fuentes que no están instaladas en tu sistema, en tu computadora. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para resolver este inconveniente? Lo que se puede hacer es o bien sustituir las fuentes haciendo doble clic aquí y buscar y sustituir las fuentes que hayas instalado. Ese sería un camino, el cual podemos hacer. Vamos a sustituir estas tres fuentes por otras fuentes que tenemos en el sistema. Y justamente, vamos a, antes que nada, aquí a cancelar esta ventana. Y fíjense cómo al cancelar la ventana, como no hemos sustituido las fuentes, se está abriendo la partitura sin las notas, sin nada, totalmente desordenado. Esto es un caos. Lo que pasa que las notas son simples cuadrados, rectángulos, porque simplemente no encuentra la letra que con la que se hizo la nota, las notas. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ir al menú Preferencias e ir a Fuentes Equivalentes. Y en ese sentido aquí, anotemos claramente cuáles son las fuentes de esta partitura que no se han encontrado. Recordemos que son la Opus STD, la Opus Text STD y la Planting MT STD. Recordemos esas tres fuentes porque ahora en el menú Preferencias, opción, fuentes equivalentes, aquí vamos a declarar esas tres fuentes que no las encontramos. Entonces ponemos primero, la primera era Planton MT STD. Ahora vamos a añadir fuente, aquí la tenemos. Esa fuente, ¿por qué fuente la vamos a sustituir? Y esa es la que hay que entonces encontrar aquí. Vamos aquí a añadir fuente, Planting, perdón, aquí era Planting STMT STD,
planting. Ahora sí. Bien, entonces esta la añadimos, ya añadimos esta fuente. La otra fuente que no encuentra es la Opus STD. Esa también no la encuentra, así que también la añadimos. Ahí está. Y la otra fuente que tampoco no encuentra es la Opus Text STD. También la añadimos. Entonces acá tenemos las tres fuentes que no tenemos. Las hemos declarado. Ahora, la primera fuente, la planting, la vamos a sustituir por qué fuente. Vamos a elegir aquí qué fuente. La planting la vamos a sustituir, por ejemplo, por Arial, por ejemplo. O puede ser también por una fuente. Por ejemplo, tengo una Norfolk, son fuentes también musicales. Vamos a ver. Entonces, las tres fuentes que hemos colocado aquí, que acabamos de añadir, escribiendo los nombres, son esas tres fuentes que no encontró nuestro programa al abrir esta partitura. Estas tres fuentes, entonces, que no encontramos, las hemos añadido aquí en el menú Preferencias, fuentes equivalentes aquí. Entonces, la primera que añadimos fue la planting. ¿Y por cuál la vamos a sustituir esa fuente entonces? Vamos aquí y elegimos aquí, vamos a sustituirla por una Norfolk de texto. Por ejemplo, vamos a elegir una Special STD, por ejemplo. O esta Special Extra, digamos. Vamos a aplicar esta, a ver. Special 2 STD, una de estas dos. Por ejemplo, esta, la Special 2. Veamos, en todo caso sería esta, Norfolk Special STD. Aceptamos. Entonces ahora sí, la planting la vamos a sustituir por la Norfolk Special STD. Ahí está. Luego, la Opus STD la vamos a sustituir por una Norfolk STD. Aceptamos y añadimos. Y la Opus Text STD la vamos a también a sustituir por una Norfolk Text STD. Aceptamos y añadimos. De esa manera, cuando el programa no encuentre una partitura que sea hecho con la fuente Opus STD, automáticamente el programa la va a sustituir, va a utilizar esta fuente como sustituta. Y así de las tres. Entonces así vamos a cerrar, aceptamos y otra vez vamos a abrir esa partitura que no encontró. Cerramos, otra vez abrimos la partitura Harold Arlen. Recordemos que esa partitura era la que no detectaba las fuentes y que salían unos cuadrados. Ahora sí lo va a reemplazar. Así de esa manera, entonces, cuando aparece la ventana donde no encuentra las fuentes, ya podemos aquí entonces cambiar, ¿no?, las fuentes. Ya que aquí vemos cómo no encuentra las fuentes para esta partitura, así que nosotros le colocamos entonces tal como habíamos organizado en las fuentes de sustitución, en la ventana, en el menú de fuentes equivalentes. La Opus STD la habíamos reemplazado por la Norfolk STD, así aquí le ponemos la Norfolk STD. La Opus Text la cambiamos también por la Norfolk Text STD. Y la Planting MT STD vamos a ponerle a ver por otra Norfolk también.
aceptamos. Y de esa manera la partitura ya abre normalmente. Porque si no, no hubiese abierto. Es más, inclusive podríamos todavía reemplazar, por ejemplo, si vamos aquí al menú texto, a la opción texto, formato, aquí en este símbolo podemos volver de nuevo a las fuentes y aquí podríamos, por ejemplo, reemplazar, digamos, las fuentes que falten. Por ejemplo, aquí se ve lo que hemos reemplazado en la ventana anterior. Aquí se ve que en esta partitura que la hemos traído, nos las han enviado, las fuentes no están, no las teníamos, así que las hemos reemplazado. Así que aquí terminamos de reemplazar esta fuente de texto principal por Norfolk. Y de esa manera ya, inclusive, el metrónomo ya se aprecia. Así que ya hemos sustituido nuestras fuentes por, o las fuentes que tenía esta partitura las hemos sustituido ya por otras que teníamos aquí en la computadora. Para eso sirve entonces en el menú preferencias la opción fuentes equivalentes para poder declarar las fuentes que nos faltan y aquí tener, por ejemplo, a la derecha las fuentes con las que vamos a poder sustituirlas.